Ahora vamos a calcular el tiempo requerido para leer los mismos datos utilizando un acceso aleatorio en lugar de un acceso secuencial. Es decir, los accesos a los sectores se distribuyen de manera aleatoria en el disco. Entonces vamos a ver que la lectura de un sector, o sea, un sector tiene 512 bytes. De esta forma, tenemos que, siguiendo los datos anteriores, ¿verdad? Que la rotación de 7500 RPM es igual a 125 revoluciones por segundo, y que el número de pistas, ¿verdad? El número de bytes por pista es de 256.000. Entonces eso nos da el resultado de 32 millones de, de revoluciones. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Un sector tiene 512 bytes y R, ¿verdad?, por N es igual a 125 por 256.000. Entonces el tiempo de demora es igual a 512 bytes sobre 32 millones. Entonces pongámoslo acá, 32 millones de em, revoluciones. Aunque mejor obviemos eso, solo dejemos el número así. Y entonces eso nos da como resultado, la 512 dividido 32 millones nos da un resultado de 0.123, de 0.00016 segundos o 0.016 milisegundos. Entonces, ahora si queremos ver el tiempo de transferencia, ese sería, ¿verdad?, igual el tiempo total
sería igual a los 4 milisegundos de la demora en la búsqueda, porque ahora sí hay búsqueda, los 4 milisegundos del retardo rotacional, lo que se tarda en dar vuelta en el que se tarda en dar una vuelta el plato, más 0.16 0.016 milisegundos que se tarda en la lectura y escritura. Eso nos da como resultado 8.016 milisegundos. Pueden ver ahora, sí, hay un delay bastante grande, ¿verdad? Para leer un archivo de 1.28 megabytes por acceso aleatorio, que vamos a verlo más adelante. Entonces, ahora regresamos a la presentación. Y vemos los tiempos de los algoritmos de planificación de disco, que son varios los tiempos que se utilizan. Entonces, el primer algoritmo que tenemos es el FIFO. Acordémonos, FIFO, First Input, First Out. Entonces, primero en entrar, el primero en salir, eso sería el PEPS para nosotros. PEPS es igual que FIFO. El primero que entre, el primero en salir. Entonces, comenzando en la pista 100, pero comenzando en una pista en particular. Entonces, la próxima, si hacemos el acceso aleatorio, ¿qué quiere decir? Que la aguja se moverá de forma aleatoria, se va en forma aleatoria, y puede estar aquí un sector del archivo, aquí puede estar otro, aquí puede, luego aquí puede estar otro, luego puede estar acá. Luego puede estar aquí. El otro sector puede estar acá. Aquí puede haber otro sector. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Sí. Y como vemos, la aguja, el único movimiento que hace la aguja es este. Es de un lado a otro. De un lado a otro. De un lado a otro. Pero cuando ese movimiento combinado con las revoluciones hace que la aguja esté en cada una de estas posiciones donde están ubicados los diferentes sectores de un archivo, entonces a esto ya se vuelve aleatoria la lectura y escritura, aunque la aguja solo se mueva del centro a un extremo, del centro a un extremo y del extremo al centro y así.
Entonces, eso es el peor algoritmo de planificación. Entonces, aquí están las número de pistas que se deben atravesar y la proximidad a la próxima pista donde tiene el archivo. Y esto al final nos da una longitud media de 55.3 milisegundos. Lo cual, si se suma más, es... perdón. 5. No, sí, milisegundos. Estamos hablando de milisegundos. Ahora, este otro algoritmo de planificación se llama, comenzando el tiempo de búsqueda más corto primero, o sea, shortest seek time first, ¿verdad? Entonces, siempre comenzando en la pista 100. Entonces, ven que las proximidades de las pistas cambió, ¿verdad? Entonces, ahora la pista más la próxima pista que se debe consultar es la pista 90, es la primera. ¿Y por qué? Porque podemos ver que si la próxima pista es que si empezamos en la pista 90 y no en la 55, después el número de pistas accedidas son solo 10. Entonces luego de eso, la siguiente pista sería la 58 y tenemos un acceso de solo 32 milisegundos. Y así sucesivamente. Entonces, el orden en que vamos a leer las pistas cambia. Son las mismas, si ven los valores que encontramos acá, que son las pistas que van a ser accedidas, son las mismas y se repiten en todos los algoritmos. Pero lo que va a cambiar es el orden. Porque con ese orden lo que queremos es optimizar el número de pistas que se van a atravesar en cada salto de pistas, de una pista ya leída a la siguiente pista a leer. Entonces, aquí vemos que el tiempo se redujo a 27.5 milisegundos. El tiempo promedio, ¿verdad? Ahora, el otro que tenemos es el método scan. El método scan lo que hace es que hace un recorrido supongo que ese sea el centro, entonces hace un recorrido como los ascensores. Acá, un ascensor siempre se va hasta el piso más alto solicitado en su ciclo y regresa al origen. Luego hace ese recorrido del centro al borde
del plato. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese recorrido que vamos a realizar, en ese recorrido que está haciendo la aguja, donde encuentra una pista que es parte del archivo, la lee y continúa. Y a su regreso, donde encuentra una pista, sin importar el orden del archivo como tal, sino el orden de las pistas. Entonces, ese tiempo, ¿verdad?, se aumenta un poco a 27.8. Entonces, aquí volvimos a cambiar el orden de las pistas, y eso es un orden que permite que el disco no esté saltando, ¿verdad?, de un lado a otro. O sea, que el disco no esté saltando pero la aguja no esté saltando de un lado a otro buscando, leyendo la información, sino que el movimiento es más suave, es del centro al borde, la aguja, así se mueve la aguja. Con eso se optimizan los números de pistas que se deben atravesar en cada salto. Sin embargo, es un poco más lento que el tiempo de búsqueda más corto primero. Y luego tenemos que es la lista circular. Esa lista circular. Bueno, es que hay algo que no mencioné solo en el método de scan, que donde vamos a la pista más, bueno, es que siempre que vamos a la pista, donde encuentra la pista, regresa. Donde encuentra la última pista, regresa al centro. Si la pista es un poco más próxima, ¿verdad?, entonces el recorrido no será tanto, pero de ahí tiene que regresar al centro. Entonces, eso es lo que hace el scan. O sea, donde encuentra la pista, el sector más al borde, ahí regresa. En cambio, la lista C-scan, pero el algoritmo C-scan sí hace el barrido completo, ¿verdad?, desde el centro hasta el borde. Ese recorrido lo hace siempre lo hace, y con eso la búsqueda aumenta un poco, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el recorrido que hacen el recorrido partiendo de la pista 100, ¿verdad? Aquí vemos el recorrido que hace la aguja en un algoritmo FIFO. O sea, de la pista 0, que sería el centro, a la pista 199, que sería el borde. Entonces, tenemos que donde encuentra la búsqueda es directa al sector, y así es como se mueve la aguja a lo largo del disco. Ahora, aquí vemos el shortest seek time first, ¿verdad?, el algoritmo SSTF. Vemos que al planificar de una forma adecuada, ¿verdad?, el acceso
a las diferentes pistas del disco duro, el movimiento, la aguja se mueve menos veces y con eso se reduce también el tiempo. Aquí tenemos el algoritmo scan. Ese algoritmo hace un recorrido y donde encuentra la pista más al borde, empieza la búsqueda por los sectores, por las pistas interiores hasta regresar al centro. Entonces, si ven, ese tiempo, ese algoritmo hace, la aguja se mueve de una forma similar a se mueve de una forma similar, solo que es más eficiente que esta. Ahora, el algoritmo del scan circular se va desde el centro hasta el borde. ¿Verdad? Entonces aquí hay una comparación de los diferentes algoritmos de planificación. ¿Verdad? El PA, ¿verdad?, es planificación aleatoria. Es el FIFO, ¿verdad?, el primero entrar, primero salir. El algoritmo por prioridades. O sea, se le asignan prioridades a las pistas. El LIFO, el último en entrar, el primero en salir. Que se ha demostrado ser el mejor. Entonces, aquí vemos algunos comentarios. El PA sirve para el análisis y la simulación. El FIFO es el más equitativo de todos, sí. La prioridad lo que hace es el control externo a la gestión de la cola, ¿verdad?, del disco, de la cola de datos. ¿Verdad? O sea, la selección. Y también aquí está el LIFO, ¿verdad?, es una máxima proximidad y uso de recursos. Entonces, la selección según el elemento solicitado es el shortest STPF, ¿verdad?, el primero, el tiempo de servicio más corto. Entonces, aprovecha las colas pequeñas. El scan, ¿verdad?, es el recorrido del disco bidireccional, es una mejor distribución del servicio. El scan circular también, ¿verdad? Entonces, y estos dos algoritmos que se mencionan también tienen una garantía de servicio y es sensible. El FScan no es tan bueno porque es sensible a la carga. Y con esto terminamos el video. Cualquier pregunta que se realice, por favor, infórmenme.